Para finalizar entonces nuestro contenido de la clase de hoy, vamos a plantear el siguiente ejemplo, pero antes, para simplemente verificar lo que habíamos dicho en el video anterior, tenemos a mano acá, como ven en ES, lo que habíamos dicho acerca de la verificación del cociente de presiones críticos P2 sobre P1 de 0,55 para el vapor de agua. Entonces, lo que hacemos es sencillamente lo siguiente: sacamos el CP para el agua. Recuerden que ahora creo que es importante recalcar ya que cuando sacamos propiedades termodinámicas de ES, digamos que voy a sacar una entalpía. Esa entalpía que voy a sacar, puedo sacarla para el H2O, en donde, como se ve acá, solamente depende de una variable que es la temperatura, pero si utilizamos steam, que sería también vapor de agua, esto sí depende de la presión y la temperatura. ¿Qué quiere decir eso? Que si hago esto, esta entalpía sería la entalpía del vapor de agua en condiciones reales, ¿sí? Sería básicamente análogo a los valores de entalpía que estarían sacando de cualquier tabla de vapor, ¿sí? Y si hago lo siguiente, que era lo que teníamos anteriormente, es decir, si dejo esto y acá le dejamos en H2O, esto sencillamente significa vapor de agua en condiciones de gas ideal. ¿Está bien? Entonces, el CP y el CB que yo estoy calculando acá, que saco a una temperatura cualquiera, el cociente siempre se va a mantener el mismo para un gas ideal, independientemente de esta temperatura, ¿verdad? Calculamos el valor de gamma, que es sencillamente CP sobre CB, y la relación de presiones críticas, que en este caso es RP, porque si coloco P2 sobre P1, evidentemente tenemos dos incógnitas y una sola ecuación, ¿verdad? Entonces yo no quiero dos incógnitas, yo solamente quiero la relación de presiones. Si vemos acá la ecuación, la relación de presiones es 2 sobre gamma más 1 elevado a la gamma sobre gamma menos 1, que es esta ecuación que tenemos acá. 2 sobre gamma más 1 elevado a la gamma sobre gamma menos 1. ¿Está bien? Resolvemos esto y nos da que el cociente de presiones P2 sobre P1 es 0,541, que es un valor bastante aproximado a lo que sería el valor de 0,55 que habíamos visto hace rato. ¿Está bien? Si quieren comprobar qué pasaría si es que estamos hablando de, bueno, no sería válido aplicar esto mismo si es que saco las propiedades para un gas real. ¿Por qué? Porque ya dijimos que esta deducción de esta ecuación que está acá, o sea, esta expresión que tenemos acá es solamente válida si es que el gas se comporta como un gas ideal, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tendrían que ver de alguna otra manera para calcular ese cociente de presiones críticas. Bueno, ahora sí podemos plantear entonces el ejemplo. El ejemplo dice: en el difusor de un motor de propulsión entra de forma estacionaria e isentrópica aire a 10 grados Celsius y 80 kilopascal con una velocidad de 200 metros por segundo. El área de entrada al difusor es 0,4 metros cuadrados. El aire sale del difusor con una velocidad que es muy pequeña comparada con la velocidad de entrada, y determine el flujo másico del aire, la temperatura del aire que sale del difusor. Entonces, vamos a hacer nuestro pequeño esquema. El problema, vamos a ir viendo qué es lo que nos dice. Nos dice primeramente que tenemos un difusor. Un difusor es sencillamente una tobera. ¿De qué tipo? Una tobera divergente, ¿sí? Entonces, tenemos esto con una condición de entrada y acá con una condición de salida. Esto es aire, que es la otra cosa que anotamos o vemos acá. Tenemos aire que se encuentra a una temperatura inicial de 10 grados Celsius y 80 kilopascal, que voy a anotar acá. Esto está a 10 grados Celsius y a 80
kilopascal. La velocidad de entrada es de 200 metros por segundo y el área de entrada es 0,4 metros cuadrados. 0,4 metros cuadrados. Estoy marcando todo lo que sería en este caso para la entrada. Para lo que es la salida, la información que me da de la salida es sencillamente que la velocidad es muy pequeña comparada con la velocidad de entrada. Entonces, U2 es mucho más pequeño que U1, por lo cual podríamos asumir o aproximar el valor de U2 a 0. Que sería lo único que estaríamos conociendo acá a la salida. Por el momento, ¿verdad? Otra cosa que también me dice el problema que es importante recalcar es que el sistema es estacionario y el sistema es isentrópico. Entonces voy a anotar también esto acá para no olvidarnos. El sistema es estacionario y el sistema es isentrópico. ¿Está bien? Bueno, entonces las preguntas son, la primera es el flujo másico. Y la segunda es la temperatura de salida T2. ¿Sí? Bueno, planteamos entonces, el punto A es relativamente sencillo. El flujo másico, en principio, a partir de un balance de masa, quedaría reducido a la ecuación de continuidad. Necesariamente el flujo de masa siempre va a ser constante, ¿verdad? Entonces tendría que M1 igual a M2 igual a una M en cualquier punto, sería igual a densidad, velocidad y el área. Entonces, cualquier combinación de la densidad, área y velocidad en distintos puntos, que sea por ejemplo acá, o acá, o acá, o a la salida, me debería dar el mismo flujo másico, ya que el flujo másico debe ser constante. Entonces, ¿dónde yo dispongo de la mayoría de los datos del problema? Y en el estado inicial o en el estado 1 de entrada. Ahora, entonces, esto sería a partir de los valores de entrada. ¿Tengo la velocidad? Sí, tengo la velocidad, que es el 200 metros por segundo. Tengo el área de entrada, que es 0,4 metros cuadrados. Es esta área de sección transversal, ¿sí? Esta área que está acá, no sé cuánto vale, tampoco me interesa por el momento. Y la densidad 1 podemos obtener a partir de la temperatura T1 y la presión P1. ¿Sí? Es una propiedad termodinámica que, bueno, sería la inversa del volumen específico también, el cual podemos obtener a partir de cualquier fuente de información de esta cantidad, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar ES para sacar este valor de densidad. Entonces, sacando este valor de densidad de ES, metiendo sencillamente esto acá, directamente ya respondemos nuestra primera pregunta del problema, que sería el flujo máximo. ¿Está bien? Bueno, planteamos la parte B. La parte B me pide calcular la temperatura de salida. Entonces, vamos a ver de qué ecuación podríamos obtener esa temperatura de salida, que en este caso, como usamos el balance de masa acá, podríamos ver si nuestro balance de energía me sirve en este caso. Ese balance de energía sería igual a H1 más 1 al cuadrado sobre 2 igual a H2 más U2 al cuadrado sobre 2, despreciando siempre los términos de energía potencial, calor y trabajo iguales a cero. Otra cosa que también sabemos que el problema me dice es que la velocidad 2 en este caso es igual a 0, por lo cual podemos eliminar también este término. ¿Sí? Entonces, ¿qué yo podría calcular con esta ecuación que está acá? La velocidad de entrada tengo, que es 200. La entalpía de entrada H1 no tengo, pero tengo las condiciones de temperatura y presión, la cual me puede servir para calcular esa entalpía. Entonces, lo que estaría calculando con esta expresión del balance es la entalpía
de salida. Ahora entonces H2 tendría un valor determinado acá. O sea, primeramente vamos a aclarar que H1 deberíamos sacar como función de la temperatura 1 y la presión 1, que como dijimos tenemos los datos acá. Y entonces, llevando esto acá, obtenemos el valor de H2. ¿De qué me sirve ese valor de H2? Y bueno, ese valor de H2 es una propiedad termodinámica que, si yo quiero determinar en este caso la temperatura, necesitaría dos propiedades termodinámicas para poder determinar esa temperatura. Ahora, en este caso, la entalpía es una de ellas que ya calculamos. ¿Cuál podría ser la siguiente? La siguiente podría ser la que está anotada acá, que es la condición de que el flujo o el proceso sea en este caso isentrópico, ¿verdad? Que el proceso sea isentrópico implica que esto va a tener una entropía de entrada y esto va a tener una entropía de salida que debería ser igual a la entropía de entrada. Entonces, ¿puedo calcular esa entropía de entrada? Sí, podemos calcular como función también de la temperatura 1 y también de la presión 1. ¿Está bien? Si tenemos la entropía en este caso 1, sencillamente ya podemos pasar a calcular o a obtener a partir de también ES nuestra temperatura como función de las dos variables termodinámicas cualquiera, en este caso serían S2 y H2. Y esta sería nuestra segunda respuesta. ¿Ya está? Bueno, entonces este sería el planteamiento para el problema. Para cualquier otro problema que vayamos desarrollando, creo que lo conveniente sería siempre ir dejando el planteamiento de esta manera. Vamos a ver ahora esto mismo trasladado a lo que sería ES para ver los resultados, pero en principio con esto ya es suficiente para que ustedes puedan ir trabajando y puedan ir llevando esto a ES de manera que vayan practicando también de paso cómo ir sacando propiedades y demás, ¿verdad? Ya que, como dijimos, esto va a ser bastante útil para todo el semestre que veamos ahora e incluso, bueno, para materias siguientes que van a ver también después, ¿verdad? Por ejemplo, cualquiera de las operaciones unitarias en donde se necesitan hacer muchos balances de energía, se necesitan muchas propiedades termodinámicas, también es útil siempre ese, ¿verdad? Entonces, vemos el ejemplo, que es esto. Entonces, la primera aclaración que hacemos es que el aire que me dice el problema no me dice si es que yo tengo que asumir o considerar que el aire se comporta o no como un gas ideal. En principio, si ES me permite, siempre vamos a tomarle a los fluidos como fluidos reales y no como fluidos ideales, ya que estamos considerando una aproximación más cercana a la realidad si es que consideramos el fluido como real. Entonces, inicialmente partimos de esa base, que el aire se va a comportar como un gas real. Tenemos los datos de entrada, que sería la temperatura 1, la presión 1, la velocidad y el área 1. Y para verificar tenemos que las unidades de medida con las cuales estamos trabajando están en SI, flujo másico, o sea, unidades másicas, la temperatura en Celsius, la presión en kilopascal y la energía en este caso en kilojoule. Bueno, entonces sacamos la densidad 1, que básicamente esta densidad sería la densidad que tenemos acá, ¿sí? Como función de la temperatura 1 y la presión 1. Este valor de aire HA es el aire en este caso comportado de manera como un gas real, ¿sí? Eso vamos a encontrar acá dentro de las propiedades y tenemos los dos valores de aire que están acá. Tenemos el aire solamente air, que es función de una sola variable que es temperatura, entonces este aire solito acá es el aire considerado como gas ideal. Este aire sería el considerado como gas real, que es lo que estamos utilizando ahora mismo. Bueno, después con eso entonces tenemos la densidad 1 y con esa densidad 1 ya podemos calcular nuestro flujo másico, que sería esto, ¿verdad? Densidad por el área por la velocidad. También dijimos que necesitamos la entalpía, que es lo que marcamos también acá,
como función de T1 y P1, y tenemos la entropía, que es lo que tenemos acá, como función también de T1 y P1. El Cp que está acá, simplemente saqué por si acaso, a ver si es que es necesario que usemos, pero por el momento no vamos a necesitar. La velocidad de salida, que era el otro dato que tenía a partir del problema, es igual a 0. Entonces, con esto, si vemos la expresión, calculamos nuestro flujo másico, ¿verdad? Seguidamente, nuestro balance de energía es, es este, que es básicamente el balance que tenemos acá arriba, ¿verdad? Que es H2 menos H1 por 1000 más U2 al cuadrado menos 1 al cuadrado por 0,5, que son las energías cinéticas, igual a 0. Este término de U2 evidentemente va a ser igual a 0 porque es lo que está acá. Y el 1000 que está acá es justamente ¿por qué? Porque estamos tomando que la energía cinética, como son unidades del sistema internacional, velocidad en metros por segundo, esto me va a dar en unidad de energía que sería Joule. La unidad de energía que yo utilicé inicialmente en ese I que vemos acá era kilojoule. Entonces necesito pasar estas entalpías que voy a sacar, que van a estar en principio por kilojoule por kilogramo de aire, deberían estar en joule por kilogramo en este caso para que sea válido, ¿verdad? Entonces, es simplemente por eso el 1000 que aparece acá, cosa que es fácil perderse y es fácil cometer ese tipo de errores de unidades de medida NS. Entonces, una recomendación, si van a hacer esto, planteen directamente la ecuación con las unidades de medida que deberían sacar NS, o la otra opción sería sencillamente modificar esto y colocar esto en Joule. Entonces ya están trabajando todo en unidades normales, digamos, del sistema internacional. Bueno, entonces con esto calcularíamos el valor de H2, como vimos acá. Y por último, la temperatura 2, como dijimos también, se va a sacar a partir de la función de temperatura como función de la entalpía y la entropía, que en este caso coloqué directamente S1 porque sabemos que al ser un proceso isentrópico, la S1 debería ser igual a la entropía, en este caso de la salida. ¿Está? Bueno, entonces, si resolvemos esto, tenemos que la temperatura 2 es 29,94, la masa o el flujo másico es 78,8 kilogramos por segundo, y esa es la temperatura, 29,94 a la salida. Quiere decir que, como habíamos dicho al comienzo, en algunos otros videos que mencionamos, cuando yo tengo esto, que es básicamente nuestro análisis del balance de energía, quiere decir que la energía cinética que inicialmente tenemos acá termina convirtiéndose en energía en forma de entalpía o energía interna, ¿verdad? Entonces, si es que aumenta la entalpía, evidentemente eso implica un aumento también de la temperatura del fluido, lo cual es lo que estamos mirando justamente acá con el resultado, ¿verdad? Que tenemos un aumento del 10 a 30 grados más o menos, ¿sí? Bueno, ¿y qué es lo que tenemos a continuación? Este análisis que hicimos evidentemente es para un gas o para el aire comportado de manera real. ¿Qué pasa si yo quiero estudiar esto a partir de las consideraciones de que el gas se comporte como un gas ideal? En ese caso, todas las ecuaciones que habíamos visto acá son válidas para poder plantear eso. Entonces, lo siguiente que yo hice sencillamente fue esto. Esta ecuación que está acá, que es la temperatura de salida, es la misma expresión que la que tenemos acá. ¿Sí? Es la misma que tenemos acá. T sub 0, en este caso, sería en este caso la temperatura más U cuadrado sobre 2 sobre Cp. ¿Por qué? Porque esa es la temperatura de estancamiento que justamente en este caso es la que quiero evaluar, ¿verdad? ¿Por qué? Dijimos que la temperatura de estancamiento o la condición de estancamiento era cuando la velocidad se estancaba o se reducía a cero, ¿verdad? Entonces es básicamente esta expresión la cual estamos utilizando acá. De vuelta al 1000, porque el Cp que saqué acá arriba está en unidades de kilojoule, entonces estamos pasando a esto también a unidades de joule. ¿Está bien?
Y esto sería otra forma de calcular también la temperatura de salida para un gas ideal, en este caso como vemos es simplemente aire, y es solamente función de una variable termodinámica, la cual es en este caso la entalpía, ¿verdad? Entonces, comparando el resultado que era T2 que teníamos inicialmente, que es 29,94, los otros resultados son T de salida y T2 de salida, que son estos dos, en donde evidentemente en este caso no hay prácticamente ninguna diferencia entre los tres valores de temperatura que hayamos considerado, ¿verdad? Quiere decir que en este caso la aproximación de lo que sería gas ideal para las condiciones de operación de nuestro problema son perfectamente válidas, por lo cual no hay ninguna diferencia apreciable entre los resultados obtenidos. ¿Está? Bueno, entonces con esto sí finalizamos la clase de hoy y esta semana. La siguiente clase que ya estarían teniendo con el profesor César empezarían desde este siguiente ejercicio, ya que es un ejercicio también bastante interesante en este caso, y ya continuarían con los siguientes equipos de flujo que serían, por ejemplo, turbinas, compresores, bombas, válvulas, etcétera. Entonces, yo dejo esto hasta acá, le dejo al profesor César que continúe desde acá y nosotros seguimos hasta donde lleguen con él la semana que viene. ¿Está? Bueno, entonces terminamos por hoy la clase acá y nos vemos en la siguiente.